estamos en Semana Santa, un periodo importante para la comunidad cristiana. Y de eso precisamente estaremos hablando en estos momentos, nuestras reflexiones de hoy. Así es, Wendy, este es un periodo especial, se le llama Semana Santa, en muchos países se le llama Semana Mayor. Está destinado desde hace muchos siglos a recordar los episodios de la pasión, crucifixión y resurrección de Jesucristo. Esa es la idea que se plasma en el carácter de cada una de las celebraciones litúrgicas que están previstas para toda esta semana. La Semana Santa comienza el Domingo de Ramos, conmemorando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, allá como nos recibieron con palmas, con mucha alegría, porque el pueblo de Israel estaba esperando su Mesías. Y entonces todo el mundo vio en Jesucristo a ese Mesías, a ese Salvador. Y por eso lo recibió con tanta alegría. Pero nadie sabía ni imaginaba lo que iba a pasar después. Entonces, cada día de esta semana está, digamos, dedicada a rememorar esos pasajes que van, como te dije, desde la entrada de Jesús a Jerusalén hasta su muerte y resurrección, el próximo domingo. Sí, mira, Miguel, cada año la gente rememora y recuerda, y es muy bueno porque hay una comunidad devota que está en la iglesia y se sabe hacia el dedillo todos los pasos, todo lo que pasó. Inclusive nadie ha podido salvarse de conocer esa historia, porque a través de distintos medios, sea de películas, de comentarios, de pasajes en la escuela, a todos se nos ha hablado de esto. Entonces sería bueno, como habíamos hablado antes, llevar esta historia a la realidad de hoy, hacer una especie de comparativo, como hemos hecho en otras ocasiones y como está haciendo la iglesia ahora mismo, que ya se ha salido un poco del patrón cristiano que aparentemente solo le interesaba y solo comprendía el cristiano. Entonces la misma iglesia ahora se ha abierto y ha comenzado a comparar qué significa la crucifixión con la crucifixión de hoy. ¿Qué significa la traición de Poncio Pilato con la traición que vivimos día a día hoy? ¿Qué significa ese martirio? ¿Qué significa las creencias de la falsedad? ¿Qué significa cometer un pecado que hoy en día no es tan pecado? Es delito. Hoy en día se le llama delito, todo eso es pecado. Y todo lo que se condena a la ley. Entonces podemos ir un poco uniendo una cosa con la otra y así la gente puede entender mejor lo que significa el lunes, el martes, el Sí, miércoles. claro, bueno, ya como te digo, cada día tiene su significación. El lunes y martes son días que se desarrollan con la atención del cristiano hacia lo que hace Jesús en Jerusalén, es decir, cómo se reúne con todos sus discípulos, cómo le habla al pueblo, qué celos despierta Jesús entre los fariseos y entre los romanos, que en ese momento tenían todo el control de Palestina, de Israel. Entonces, se le podría llamar a eso lo que es ahora la expectativa. Cuando uno está en una expectativa de algo que va a ocurrir, consciente o no. Claro, ese es el preludio. Entonces, en un ambiente como ese, que se contraponen las ilusiones y las esperanzas de un pueblo en que él es el Mesías contra la ortodoxia del poder romano, que dice, no, es que sobre el emperador no puede haber ningún dios, ningún rey. Entonces Jesús se reúne con sus discípulos, sigue predicando su evangelio, aclara que él no es un líder político, que él no viene a cumplir ninguna labor política. Entonces, en el Jueves Santo... Y llegó, perdón, antes de pasar al jueves, llegó la gente a pensar en algún momento que él podía ser el presidente, el gobernador, ¿verdad? El rey, que era en ese tiempo. Lo que pasa es que en ese tiempo era el rey, lo que equivale ahora al presidente. Lo que pasa es que con la dominación romana, teniendo a Poncio Pilatos ahí, digamos, como la
la figura rectora que era muy cruel, del pueblo, no, los romanos en sentido general. Entonces los judíos estaban siempre anhelando que se dieran, se materializaran las promesas, las profecías de que ese Salvador venía al mundo a salvarlos a ellos. O sea, que ellos estarían más o menos como está la gente de Venezuela, loco que llegue alguien a salvarlos. Bueno, más o menos. Y otros países también. Pero bajando a Latinoamérica. Esa era la fe en las profecías, es decir, indicaban que si así como se dio el nacimiento de Jesús tal como lo predijeron los profetas, así también tenía que darse la redención del pueblo judío, que quería, o sea, no vivir bajo esos controles y esa dominación romana. Ya habían sido dominados también por otros imperios. Sí. Entonces vieron en Jesús con su voz, con su mensaje convincente, con su mensaje de paz, el hombre que podía aglutinar a ese pueblo. Dominarlo. Claro, los fariseos que no compartían esas expectativas y que en alguna medida también fueron, digamos, copartícipes de esa dominación romana, inmediatamente comenzaron a acusar a Jesús de que estaba, digamos, poniendo en cuestionamiento, sí, usurpar ese poder de los romanos. Fíjate que le salieron con muchos ganchos, le tiraron muchos ganchos, le preguntaron, para cuestionarlo. Sí, cuando lo cuestionaron, ¿qué valía más si esta moneda Miguel, ¿en ese tiempo existía alguna posibilidad de cambio? Porque evidentemente la gente estaba ya cansada de tantos atropellos, pero existía en ese régimen posibilidad de cambiar de rey. ¿Qué tanto tiempo había que esperar para cambiar de gobernación? Era muy difícil. Que ellos se aferraron así a No, porque era una dominación imperial. No importa que tú como pueblo eligieses un rey, el rey estaba desplazado. Era una dominación de un imperio. Entonces, ellos mismos escogían el próximo. Ellos mismos dirigían era una dinastía, porque se moría uno y venía el hijo. Siempre que no hubiese dominación. Lo que pasa es que el pueblo de Israel fue dominado sucesivamente por otros. Entonces, el que dominaba no aceptaba esas reglas. No aceptaba ninguna de esas reglas. O sea que el problema que tenemos hoy en día existe desde todo el tiempo, que los dictadores, no refiriéndonos a los presidentes exactamente, los dictadores no aceptan que nadie los sustituya, que nadie lo pueda hacer mejor que ellos. Pero si viene una potencia y los desplaza el poder, ya dejan de ser dictadores y el que manda es el imperio. Eso fue lo que pasó. O sea que es necesario que venga alguien de afuera a controlar un grupo que no puede dentro tomar sus decisiones y organizarse. Aquí con Trujillo no vino nadie de afuera y los propios propios colaboradores lo asesinaron y descabezaron una dictadura. Ahí no ayudaron los Estados Unidos nada. Bueno, alguien puede expresar intenciones de querer alguna ayuda, pero realmente ese movimiento de desplazamiento y de aniquilamiento de una dictadura se puede dar de múltiples formas. Y se ha dado también en otros países, por ejemplo en la antigua órbita socialista, cuando se fue desmantelando el sistema, a muchos dictadores lo persiguieron en las calles y lo mataron. Sí. Y en el mundo árabe, recuérdate lo que pasó con Gaddafi. Lo desplazaron y después lo mataron en las calles. No se salvaron. En este caso, bueno, con la Semana Santa, ¿no? Estamos en el jueves. Sí, cuando llega el jueves es la última cena. Es decir, es casi la despedida de Jesús, que sí intuía los peligros que se están creando a su alrededor, o sea, porque también existía una amenaza de apresarlo y él sabía cuáles eran los riesgos. Y aparte de sus 12 discípulos, ¿la comunidad sabía lo que le iba a pasar o solamente lo sabían sus seguidores? No, los seguidores, porque tenían el temor de que, como cada vez que se movían por toda la Palestina, los romanos trataban de evitar que las masas se le acercaran, porque decían, caramba, pero este hombre es un fenómeno, ¿tú entiendes? Evitando eso. Bueno, digo que el Jueves Santo es una fecha importante de la Semana Santa porque ahí se instituye la Eucaristía, es decir, lo que todo el mundo conoce hoy como la misa. Es en el momento de partir el pan y el vino.
y brindar el vino en la cena de Jesús con sus discípulos, que es cuando él le dice, yo sé que alguien en esta mesa me va a traicionar, me va a vender al enemigo. Ya se sabía, o sea, ya Jesús estaba preparando mentalmente, sabía lo que venía, a tal punto que se retira después de la institución de la Eucaristía, se retira a la soledad y viéndose que ya venía el momento del sacrificio, porque como hijo de Dios él sabía que venía el sacrificio, le pide al Señor que le evite apurar esa copa. O sea, como mira un momento de flaqueza humana, porque aquí en ese caso hubo un momento de flaqueza humana, como quien dice, Él quería voy a parar el reloj. más o menos, pero después, ahí mismo, o sea, cuando entró ya en una categoría divina, le digo, bueno, que se haga tu voluntad. O sea, el Señor acepta la voluntad de Dios, de su Padre, de que tiene que sacrificarse, porque la intención es que con esa sangre derramada, esa es la tradición, se limpien los pecados de la humanidad en ese momento. Ese es el significado de la crucifixión, ¿no? Del sacrificio de Jesús. O sea, que la prueba era tener fe y creer en la existencia de Dios y su Hijo para poder la gente liberarse del pecado y tener una vida mejor. Mejor, sí, porque se habían olvidado de Dios, muchos estaban haciendo las cosas incorrectas. Los mandamientos de la tabla de mandamientos que le dio Moisés no la querían respetar. El mismo Moisés hasta fíjate que se incomodó por eso, porque el pueblo no estaba cumpliendo con los mandatos del Señor. Vinieron los castigos, vinieron la Sodoma y Gomorra, o sea, ese momento esa humanidad vivió esos efectos de que el Señor no estaba complacido con eso. Por eso le mando a su Hijo, para que su Hijo vuelva y predique el Evangelio, los llame y les recuerde que hay una promesa eterna de la resurrección, como se habla en términos de que van a encontrar, más allá de la muerte física, una vida eterna. Entonces, llega el viernes, el momento del juicio y de la crucifixión. Ya de eso no hay que hablar, porque ya todo el mundo conoce más o menos un poco la historia del tribunal y de cómo se manejan los argumentos. Bueno, entonces, desde el Jueves Santo hasta el domingo, hasta el sábado, vamos a decir que así, es un periodo de mucha serenidad, de mucha reflexión, porque la gente está esperando que se dé el gran milagro de la resurrección del Señor. Por eso es que hay una vigilia. El sábado es el Viernes Santo y el sábado es un día de vigilia, esperando que se produzca. Y llega el domingo de resurrección, que es ya el hecho consumado. Exacto. O sea que todo este proceso hasta el domingo de resurrección es como un ejemplo de que toda la vida tiene su proceso, que comienza, que termina, que se planifica y que tiene un resultado. Si se compara la vida misma con esto, por ejemplo, cuando las personas nacen, se dice que tiene un propósito en la vida. Usted nació, va a pasar por tales y tales sacrificios, usted va a tener momentos buenos, va a tener gente que le siga, gente que le odie, gente que perturbe su accionar, pero finalmente usted va a salir glorioso y va a salir con vida. Entonces, ¿podría eso, Miguel, adaptándolo a la realidad, tomarse como modelo para que la gente no se desespere en esta época en que la gente no tiene fe y que desde que le pasa el primer percance se destruye, comienza a consumir droga, a beber, a salir y a querer resolverlo todo con el suicidio, a querer resolverlo todo con el feminicidio? ¿Cómo podemos nosotros seguir ese ejemplo de que sí se puede? Porque si Jesucristo pudo resucitar, cualquier persona se puede levantar de esas cenizas y de ese fondo negro donde cae la gente cuando tiene un problema, una situación bien difícil. Mira, la respuesta es muy simple: tener fe. El que tiene fe cree en Dios, o sea, cree en la promesa de Dios, de la cual Él ha dado ya múltiples pruebas de que las cumple, muere tranquilo. Cuando tiene fe, cuando ha seguido o ha tratado de seguir
los lineamientos de la enseñanza del Señor, muere tranquilo, porque sabe que le espera la felicidad eterna, es decir, sabe que va a un reino donde las cosas impuras y los pecados ya no se van a expresar. Entonces esa es una aspiración a que quiere alcanzar siempre todo el que tiene fe. Hay otros que no tienen fe y no quieren morirse, se desesperan, no quieren morirse. Por eso mismo, y así ha pasado con la vida. Hay gente, Miguel, que no tiene fe, no puede tenerla, se le hace difícil tenerla. Por ejemplo, cuando Jesucristo decía, Señor, en sus 7 palabras, ¿verdad? Una de sus 7 palabras, ¿por qué me has abandonado? Eso es tomado como ejemplo de la pérdida de la fe. O sea, hubo un momento, él hizo todo su proceso confiado en que iba a resucitar, pero hubo un momento de desesperación donde él pensó que algo había fallado. ¿Por qué me has abandonado? Entonces, ese momento que tenemos todos los seres humanos en que la gente pierde la fe porque dice, no, pero a mí se me murió mi mamá, se me murió mi papá, perdí el dinero, perdí la casa, me pasaron tantas cosas, ¿cómo yo voy a tener fe? ¿Cómo voy a creer en Jesucristo y en Dios que me va a salvar si yo tengo cáncer y tengo 3 días para morirme? ¿Cómo voy a creer que voy para un reino mejor si lo que voy es para una tumba? Entonces hay mucha gente ahí que pierde un poco la fe o se le hace difícil mantener la fe. Fíjate, no, lo que pasa es que ese es un instante de flaqueza que le ha dado incluso a los grandes hombres y mujeres de fe. Es lo que le llaman el desierto de la fe. Incluso a la misma Madre Teresa y a otros grandes les ha dado que en un momento piensan como que el Señor se les fue del lado. ¿Dónde está el Señor que no aparece? Y tienen dudas, pero sí, realmente, fíjate que luego las palabras que pronuncia Jesús en la cruz, en medio de todo ese sufrimiento, es la de un hombre que recupera su naturaleza divina. ¿Por qué? Porque Dios nunca muere, Dios nunca puede morir. Este es simplemente un tránsito, un paso, el sacrificio, para que se vea que el Señor puede hacer muchas cosas. Mira lo que hizo con Lázaro, estando muerto. Mira lo que hizo con ciegos, a los que le devolvió la vista. Es decir, fíjate cómo luego esas 7 palabras que se dan, que en la iglesia de nuestro tiempo se utiliza una liturgia para justamente conectar esas palabras con la realidad de hoy, como tú decías. ¿Cómo se conecta eso? Hay toda una doctrina social de la iglesia que para cada palabra te le busca el paralelo en la vida actual y la solución en la vida actual. Entonces, ese exégesis que se hace en las 7 palabras para eso. Bueno, esperemos que estas reflexiones hayan sido útiles, porque eso es lo importante, que aprendamos la historia y los inicios de todos los tiempos y lo adaptemos a nuestra realidad para que podamos cambiar, ser mejores y hacer eso que nos pide la iglesia, que nos pide la divinidad, de tener fe, ser mejores personas cada día con nuestro prójimo y con nosotros mismos, sobre todo, ¿verdad? Así mismo. Bueno, pues nosotros estaremos también en reflexión, analizando y revisando toda nuestra vida para ser mejores personas cada día. Será la próxima semana, estaremos de nuevo aquí, entre periodistas.